AI is incredible. They can teach you how to fry an egg and even write a poem, pirate style. Yarr! But it knows nothing about your work. Slackbot is different. It doesn't just know the facts. It knows your schedule. It can turn a brainstorm into a brief. And it doesn't need to be taught. Because Slackbot isn't just another AI. It's AI that knows your work as well as you do. Visit slack.com/meet Slackbot to learn more. Ellos caminaban por las calles con la tranquilidad de quienes creían que el mañana estaba garantizado. El comercio florecía, las fiestas se extendían noche adentro y los líderes locales brindaban por el éxito de una ciudad que a los ojos humanos parecía imbatible. Pero había algo que nadie veía, un clamor que subía silenciosamente a los cielos, un juicio que se acercaba sin ser percibido. Sodoma y Gomorra no cayeron por accidente. La destrucción que cayó del cielo no fue fruto del azar, sino el resultado inevitable de elecciones hechas a la sombra del orgullo, la indiferencia y la arrogancia. ¿Qué realmente sucedía detrás de las murallas relucientes de estas ciudades? ¿Y qué tiene esta historia milenaria aún que decir a nuestro tiempo? Antes de que el humo suba y el polvo se asiente, vale un aviso. Aquí cada historia antigua lleva una verdad viva. Si este tipo de revelación hace que tus ojos se abran y tu mente reflexione, aprieta el botón de suscripción, porque hay mucho más viniendo desde lo alto. Sodoma no era solo una ciudad marcada por pecado, sino también un centro de riqueza impresionante. Al leer en Génesis capítulo 13, versículo 10, encontramos a Lot encantado con las campinas del Jordán, comparándolas con el jardín del Edén y la tierra de Egipto. La elección de Lot no fue solo estratégica, sino influenciada por la apariencia próspera de la región. Esto nos revela que Sodoma, antes de la destrucción, era una ciudad económicamente atractiva, con tierras fértiles, abundancia de recursos y un estilo de vida que sugería estabilidad y abundancia. Las personas que allí vivían tenían acceso a comodidades que pocas otras regiones disfrutaban. Casas lujosas, fiestas refinadas y un comercio caliente moldeaban el escenario de una sociedad aparentemente exitosa. El problema estaba en cómo se utilizaba esa abundancia. El pueblo de Sodoma transformó la prosperidad en idolatría de sí mismo. La ostentación sustituyó a la reverencia y la búsqueda de confort apagó cualquier sentido de temor a Dios. No hay indicios de que los habitantes de Sodoma reconocieran el origen de sus bendiciones. Por el contrario, usaban sus posesiones para exaltar sus propios placeres y alimentar un sistema social profundamente desigual. Los ricos vivían en una burbuja de excesos, mientras que los pobres eran ignorados o tratados con desprecio. Era una sociedad que se alejaba, con pasos silenciosos, de cualquier principio de compasión o justicia. La cultura de Sodoma giraba en torno al placer inmediato. El dinero circulaba en fiestas grandiosas, trajes exuberantes, banquetes que duraban días y una serie de prácticas orientadas a la satisfacción personal. Había orgullo en demostrar poder a través del consumo. Lo que se vestía, con quién se andaba y cómo se vivía eran formas de expresar superioridad. Este estilo de vida fomentaba un ciclo destructivo. Cuanto más alguien tenía, más era admirado, y cuanto más se admiraba, más se deseaba imitar. Sodoma. Por lo tanto, no era solo un lugar pecaminoso por sus prácticas sexuales, como muchos piensan, sino porque se había convertido en un ídolo para sí misma. El corazón de la ciudad estaba intoxicado por la vanidad. La apariencia de éxito encubría una crisis moral profunda. La ostentación era tan común que cualquier señal de simplicidad era casi vista como debilidad. La generosidad era rara, pues donar significaba renunciar al estatus.
No había espacio para la humildad, pues el ambiente exigía rendimiento, imagen y grandeza. Mientras las construcciones crecían y los banquetes se multiplicaban, el alma de la ciudad se encogía, perdiendo todo sentido de eternidad. Es en este contraste entre riqueza externa y pobreza espiritual que comenzamos a entender la real decadencia de Sodoma. La ciudad prosperaba a los ojos humanos, pero estaba en ruinas ante la mirada divina. Cuando leemos sobre su destrucción, no estamos ante un castigo impulsivo, sino ante el desenlace inevitable de un pueblo que cambió al Creador por sus propias creaciones. Al observar la vida cotidiana en Sodoma y Gomorra, no encontramos una ciudad en colapso visible, sino una civilización vibrante, donde el comercio prosperaba y los días estaban llenos de fiestas, entretenimiento y negocios. Ezequiel, capítulo 16, versículo 49, describe que había abundancia de pan y tranquilidad en abundancia, una estabilidad aparente que encubría el colapso moral. Las personas trabajaban, vendían, compraban, construían y se casaban, como destacó Jesús al comparar los días de Lot con los días de la venida del Hijo del Hombre. Era una sociedad funcional, que seguía su ritmo sin dar señales externas de su decadencia espiritual. Las calles estaban llenas, los mercados bullían de actividad y los eventos sociales eran frecuentes. La ciudad pulsaba con una vida que engañaba. Había una falsa sensación de normalidad. La apariencia era de progreso, pero había algo podrido en el fundamento. Todo funcionaba en términos humanos, pero sin ninguna conciencia de la presencia o voluntad de Dios. Esta rutina intensa anestesiaba la conciencia colectiva. Cuando todo parece ir bien, pocos cuestionan la dirección en la que se dirigen. Es el tipo de ambiente que reduce lo sagrado a una formalidad irrelevante. El entretenimiento ocupaba un lugar central en la vida de la población. Las fiestas se multiplicaban, marcadas por excesos y a menudo regadas por prácticas que cruzaban los límites de la moral. No era una diversión inocente, sino un culto disfrazado al hedonismo. Cada ocasión social se convertía en una excusa para ignorar los límites establecidos por Dios. La libertad se confundía con libertinaje, y la diversión se transformaba en vicio. La normalización del pecado hizo que dejara de ser identificado como tal. El pueblo ya no percibía que estaba lejos del propósito divino. Esta rutina ininterrumpida de ocupaciones y placeres generaba un ciclo peligroso de ceguera espiritual. Cuando todo parece ir bien externamente, la necesidad de arrepentimiento se descarta rápidamente. La autosuficiencia crece y con ella la idea de que Dios no es necesario. Las advertencias del cielo se convierten en ruidos ignorados en medio de la música alta de las celebraciones humanas. Es en este clima que los ángeles llegan a Sodoma, no en un momento de guerra o crisis, sino en el apogeo de la aparente estabilidad. Esta tranquilidad ilusoria es uno de los mayores peligros espirituales. Una vida que parece equilibrada, pero está edificada sobre arena, está a punto de colapsar. La rutina de Sodoma escondía un abismo. El pueblo vivía como si nada fuera a cambiar, como si el tiempo estuviera bajo su control. Cuando el juicio llegó, no hubo alarma previa, porque su corazón ya estaba demasiado anestesiado para percibir el llamado al cambio. La decadencia de Sodoma no comenzó de la noche a la mañana. Fue un proceso lento, gradual, casi imperceptible a los ojos de quienes vivían inmersos en aquella cultura. Los valores fueron siendo sustituidos uno por nuevos patrones que parecían más modernos, más aceptables y menos exigentes. Lo que antes era impensable pasó a ser tolerado, luego defendido y finalmente celebrado. Ezequiel capítulo 16, versículo 49, destaca que la iniquidad de Sodoma comenzó con orgullo, abundancia
y ociosidad. No con actos escandalosos, sino con actitudes internas que abrieron espacio para todo lo demás. La corrupción moral no comenzó con el comportamiento sexual, sino con la desviación del corazón. La ausencia de temor a Dios fue la primera señal del declive. Cuando la santidad deja de ser valorada, la línea entre lo correcto y lo incorrecto se vuelve flexible, moldeada conforme a los deseos del momento. El pueblo comenzó a despreciar todo lo que recordaba restricción. Los mandamientos del Señor eran vistos como obstáculos a la libertad personal. La espiritualidad fue sustituida por un culto al placer y a la conveniencia. Las conversaciones ya no involucraban a Dios. Los rituales fueron abandonados y el nombre del Señor perdió el peso que un día tuvo. La ciudad dio la espalda al cielo sin darse cuenta de lo que estaba perdiendo. La corrupción espiritual se propagó como una plaga silenciosa. Comenzó entre los líderes y se infiltró entre los comerciantes, los jóvenes, los ancianos. Nadie parecía cuestionar la dirección en la que iban. Al contrario, quien levantaba la voz en nombre de la verdad era tratado como retrógrado, como alguien que interrumpía la armonía. El nuevo orden moral celebraba la independencia, la libertad total, la ausencia de límites. Esto creaba un clima de aceptación general, donde cualquier desviación era justificada como expresión de identidad o necesidad. El pueblo se volvió indiferente al sufrimiento ajeno. La injusticia crecía, pero ya no causaba indignación. La empatía desapareció, sustituida por un egoísmo institucionalizado. Los más débiles no tenían quien los defendiera. El clamor del oprimido subía a los cielos, pero en la ciudad solo había silencio. La degeneración no estaba solo en los actos, sino en la frialdad del corazón. La maldad se convirtió en parte de la cultura, del lenguaje, del arte, del humor, de la política. Todo reflejaba un sistema corrompido desde sus bases. Este escenario nos revela uno de los aspectos más aterradores del pecado, su capacidad de parecer normal. La verdadera tragedia de Sodoma es que nadie creía que hubiera algo malo. El mal había disfrazado de cotidiano. Y cuando el pecado se convierte en hábito, la destrucción no parece un castigo, sino una interrupción inesperada de una vida que creían que iba bien. Aunque muchos asocian la destrucción de Sodoma y Gomorra solo con la inmoralidad sexual, hay un aspecto que frecuentemente pasa desapercibido, pero que tuvo un gran peso ante Dios: la total indiferencia hacia los necesitados. En el libro del profeta Ezequiel, capítulo 16, versículo 49, leemos que Sodoma no fortaleció la mano del pobre y del necesitado. Esta denuncia revela una ciudad que, incluso en medio de tanta abundancia, estaba marcada por la frialdad social, el desdén y el egoísmo institucionalizado. Había pan en exceso, pero no se compartía. La abundancia era consumida con ostentación, mientras los marginados permanecían invisibles. Esta indiferencia no era accidental, era una elección consciente. La sociedad sodomita creó un ambiente donde la solidaridad era vista como debilidad, donde ayudar al otro era una amenaza al confort personal. La lógica dominante era la de la autopreservación y la meritocracia distorsionada. Quien sufre, sufre porque lo merece. Quien tiene, tiene porque es superior. Este pensamiento contaminaba la política, el comercio e incluso las relaciones familiares. El amor al prójimo había sido sustituido por el amor al propio bolso. El resultado era una ciudad donde los pobres eran ignorados y los extranjeros rechazados. Las consecuencias de esta negligencia social iban más allá del hambre y la miseria. Al abandonar los principios de compasión y misericordia, Sodoma rechazaba directamente el carácter de Dios. La ley divina siempre defendió el cuidado de los huérfanos, las viudas, los extranjeros y los desfavorecidos.
Al ignorar a estas personas, la ciudad declaraba su independencia espiritual, negando la imagen de Dios en el otro. Este rechazo no se limitaba al plano social, sino que corroía la espiritualidad del pueblo. Cuando la compasión se apaga, el corazón humano se endurece al punto de no reconocer más el valor de la vida. Lot, viviendo en medio de este ambiente, sentía el peso de esta realidad. Era un hombre que conocía la justicia, pero se veía rodeado por un sistema donde la bondad parecía un idioma olvidado. Incluso él, al elegir vivir en Sodoma, acabó permitiendo que la cultura del silencio lo afectara. La ausencia de una voz profética en la ciudad muestra cuánto se había normalizado esta indiferencia. No había más quien denunciara, quien intercediera o quien se compadeciera. El pueblo de Sodoma había perdido la capacidad de importarles. Este tipo de pecado es más difícil de identificar porque no es ruidoso como los escándalos, pero su consecuencia es igualmente devastadora. Cuando una sociedad deja de mirar a los que sufren, deja de reflejar el cielo y comienza a caminar hacia el juicio, el silencio ante el necesitado se convierte en un grito a los oídos de Dios. Y fue precisamente este clamor ahogado el que provocó la respuesta del cielo. El declive moral de Sodoma llegó a un punto en que la sensualidad dejó de ser solo una práctica común para convertirse en una cultura dominante. La sexualidad, en vez de ser tratada como un don sagrado, fue transformada en mercancía, en herramienta de poder y en base para las relaciones sociales. En Génesis capítulo 19, del versículo 4 al 5, hay una descripción chocante. Todos los hombres de la ciudad, de los más jóvenes a los más viejos, rodearon la casa de Lot exigiendo acceso sexual a los visitantes. Este relato no es solo un episodio aislado de violencia, sino la expresión máxima de una cultura donde los deseos habían tomado el lugar de los valores. La sensualidad en Sodoma era celebrada públicamente. La seducción era parte de lo cotidiano, desde la forma de vestir hasta el modo de hablar. Los límites entre lo privado y lo público fueron disueltos. El cuerpo dejó de ser templo para convertirse en vitrina. Esta exposición constante generaba un ambiente donde todo era permitido, siempre que trajera placer. La integridad, la fidelidad y la dignidad fueron reemplazadas por impulsos, fetiches y juegos de dominación. En esta atmósfera, la pureza era motivo de burla y cualquier intento de vivir con santidad era visto como anticuado o incluso ofensivo. Esta cultura erótica se infiltraba en todas las esferas de la ciudad, del comercio a las artes, de la política a la religión. Festivales y celebraciones públicas incluían rituales explícitos que involucraban prácticas sexuales en nombre de supuestas deidades o símbolos de fertilidad. La moralidad fue redefinida para acomodar el deseo humano. No había más referencia a un estándar absoluto. Todo era relativo. Lo que importaba era lo que cada uno sentía, quería o deseaba. Esta desconexión de la verdad espiritual resultó en una ciudad donde el placer inmediato valía más que cualquier compromiso. El mayor problema no era la existencia del deseo, sino la idolatría construida en torno a él. El deseo dejó de ser algo a ser administrado con responsabilidad y pasó a ser adorado como derecho indiscutible. Cuando el apóstol Judas, en su carta en el versículo 7, menciona Sodoma y Gomorra, destaca que se entregaron a la prostitución y fueron tras carne extraña. Esta expresión muestra que la ciudad no solo practicaba el pecado, sino que se lanzaba a él con entusiasmo, explorando incluso lo que era antinatural. En este escenario, cualquier intento de confrontación moral era rápidamente silenciado. La cultura de la sensualidad no admitía corrección.
El placer se convirtió en la nueva religión, y cualquier cosa que amenazara a esta deidad era atacada con violencia. Cuando los ángeles llegaron a la ciudad y se hospedaron con Lot, la furia del pueblo contra la idea de protección y respeto muestra que ya no había espacio para la luz en medio de la oscuridad. La ciudad se había rendido totalmente a sus instintos, perdiendo el sentido de reverencia, de humanidad y de eternidad. En una sociedad donde el pecado se extiende, el papel de las autoridades es crucial. En Sodoma, los líderes no solo fallaron en contener el avance de la maldad, sino que también se convirtieron en cómplices silenciosos del caos. La ausencia de reprimenda proveniente de quienes tenían poder e influencia reveló un sistema corrompido desde la cúspide. El libro de Génesis, capítulo 19, versículo 9, muestra que los ancianos de la ciudad estaban entre los que exigían la entrega de los visitantes en la casa de Lot, lo que indica que la autoridad local no solo toleraba el pecado, sino que participaba activamente en él. Esto revela un colapso institucional profundo. La autoridad existe para preservar el orden, proteger a los vulnerables y promover la justicia. Cuando estos pilares son ignorados, los líderes dejan de ser guardianes y se convierten en facilitadores del mal. En Sodoma, la omisión de los gobernantes creó un ambiente donde los injustos se sentían cómodos para actuar. No había leyes que protegieran la dignidad humana, y si las había, no se aplicaban. Los juicios se volvieron parciales, movidos por intereses personales y conveniencias políticas. El sistema favoreció a los poderosos y marginó a los débiles. La corrupción de las autoridades también se manifestaba en la distorsión de la verdad. Aquellos que se atrevían a oponerse al comportamiento colectivo eran ridiculizados o castigados. Lot, al intentar proteger a los visitantes, fue inmediatamente cuestionado como alguien de afuera, queriendo ser juez. Esta declaración revela que cualquier intento de traer orden era visto como una amenaza a la libertad pecaminosa de la ciudad. Los liderazgos alimentaban la idea de que cada uno debía hacer lo que quisiera, creando una cultura de anarquía disfrazada de libertad. El silencio de las autoridades era más que un fallo administrativo, era una traición espiritual. Los líderes no solo conducen políticas, ellos modelan valores. En Sodoma, los líderes se callaron cuando más debieron haber hablado. Permitir el caos, incluso en nombre de la paz aparente, es pactar con él. La ausencia de confrontación moral no es neutralidad, es omisión ante el mal. En Proverbios capítulo 29, versículo 2, está escrito que, cuando los impíos gobiernan, el pueblo gime. Esta verdad se materializó trágicamente en las calles de Sodoma. Cuando la autoridad pierde su conexión con la justicia divina, se convierte en instrumento de destrucción. Los líderes de Sodoma debieron haber sido los primeros en reconocer los signos del juicio, pero estaban tan sumergidos en el sistema como el pueblo. Su voz, que debió resonar la voluntad de Dios, estaba callada. Y donde no hay liderazgo justo, el pueblo perece, no solo en estructura, sino en alma. El sistema judicial de Sodoma era el espejo perfecto de su decadencia moral. Aquello que debía ser la columna de la equidad y de la protección de los inocentes se había convertido en un escenario de manipulación e intereses. No hay registro de que los tribunales de la ciudad hayan juzgado con base en la justicia de Dios. Y todo indica que las leyes estaban moldeadas para favorecer los deseos de la mayoría, especialmente de los más influyentes. El silencio de las autoridades mencionado anteriormente daba respaldo a la impunidad, y la corrupción se extendía desde los jueces hasta los ciudadanos comunes.
En Génesis capítulo 19, versículo 9, cuando los hombres de la ciudad dicen a Lot, ahora te haremos peor que a ellos, vemos la completa ausencia de cualquier estructura legal que protegiera al justo. Las cortes no funcionaban como espacios de discernimiento entre el bien y el mal, sino como herramientas para mantener el statu quo. La justicia fue subvertida, transformando lo correcto en incorrecto y lo incorrecto en correcto. El juicio era pautado por el apelo popular, no por la verdad. La legalización de la inmoralidad se convirtió en un mecanismo de control, donde la perversión no solo era tolerada, sino institucionalizada. Si alguien se atrevía a levantarse contra este sistema, como Lot hizo al proteger a los visitantes, era inmediatamente amenazado y silenciado. La justicia fue vendida al precio de la aceptación social. La perversión del derecho contaminaba incluso las relaciones familiares. El sentido de responsabilidad mutua se perdió, pues la propia noción de justicia ya había sido diluida. No había más conciencia colectiva. Lo que contaba era la conveniencia individual, la ganancia inmediata, la satisfacción del grupo dominante. Este escenario llevaba a los más vulnerables a la total desesperanza. Sin leyes justas, el pueblo se convertía en rehén de la crueldad enmascarada de libertad. El profeta Isaías, mucho tiempo después, denunciaría un problema similar al declarar en el capítulo 5, versículo 20, «Ay de los que al mal llaman bien y al bien mal». Sodoma, por lo tanto, no fue destruida por un acto aislado, sino por el cúmulo de injusticias legitimadas. Cuando el mal es legalizado y defendido públicamente, se convierte en algo aún más peligroso. La ciudad no solo practicaba el pecado, sino que lo defendía a través de sus estructuras oficiales. Cuando Dios decidió intervenir, no fue porque encontró transgresores desprevenidos, sino una civilización que había diseñado un sistema donde Él ya no tenía más lugar. La justicia que debía reflejar el trono de Dios fue sustituida por tronos humanos, erigidos sobre la arena de la arrogancia. Este retrato nos confronta hoy con una reflexión urgente. ¿Hasta qué punto nuestras leyes reflejan los principios del cielo o solo acomodan los deseos de la tierra? Cuando el sistema jurídico de una nación deja de proteger la verdad, ya está a un paso de la ruina, aunque por fuera parezca estable. Sodoma tuvo oportunidades de cambiar. Dios, en su larga misericordia, jamás ejecuta juicio sin antes enviar alertas. Las advertencias divinas, sin embargo, fueron completamente ignoradas por sus habitantes. En Génesis capítulo 18, versículos 21 a 33, vemos que el Señor anunció su intención de descender a la ciudad para verificar el clamor que subía hasta los cielos. Este clamor no era solo de los pecados cometidos, sino de las víctimas ignoradas, de los injusticiados que fueron silenciados. Aún así, cuando Dios se mueve para juzgar, lo hace con justicia y paciencia. Abraham intercede buscando encontrar justos entre los impíos, y Dios acepta dialogar, revelando su corazón misericordioso. Pero el pueblo de Sodoma no tomaba a Dios en serio. La espiritualidad se había convertido en algo pasado de moda, restringido tal vez a los más viejos o a aquellos que eran ridiculizados por la sociedad. La idea de que el Creador pudiera importar sobre el comportamiento humano parecía absurda para una generación tan autoconfiante. Las advertencias proféticas eran tratadas como mitos. Ninguna señal del cielo era suficiente para romper el orgullo de un pueblo que se consideraba invencible. Este desprecio por la advertencia divina es uno de los signos más peligrosos de un corazón endurecido. Los ángeles enviados a la ciudad no llegaron con espadas en mano, sino como visitantes pacíficos, probando una vez más que el cielo actúa primero con compasión. Sin embargo, incluso ante estos emisarios sobrenaturales,
El pueblo respondió con hostilidad. No había más espacio para discernir lo que venía de Dios. La ceguera espiritual era tan densa que ni las señales más claras eran percibidas. El desprecio por las advertencias se convirtió en burla, y la burla en rebelión. En 2 Pedro capítulo 2, versículo 6, el apóstol afirma que Dios redujo a Sodoma y Gomorra a cenizas como ejemplo para los que viven impíamente. Este desprecio no se manifestaba solo en los actos externos, sino también en la indiferencia interior. Había una resistencia activa al arrepentimiento. El pueblo se había habituado tanto a la maldad que ya no veía necesidad de cambio. La falsa seguridad generada por la prosperidad había anestesiado el alma colectiva. Aunque un profeta surgiera allí, sería ignorado, si no apedreado. La dureza del corazón era tal que ya no había ni siquiera un mínimo temor del Señor, y cuando el temor desaparece, la destrucción se vuelve inevitable. Dios no destruye porque ama el juicio, sino porque la misericordia, cuando es rechazada una y otra vez, se convierte en testimonio contra los que la despreciaron. Sodoma tuvo tiempo, tuvo señales, tuvo presencia celestial, pero rechazó todo. La paciencia divina es larga, pero no infinita, y cuando ella llega a su fin, no hay muro, riqueza o cultura que impida la mano del justo juez. En medio de toda aquella decadencia, encontramos a un hombre intentando vivir con cierto sentido de justicia, Lot. Él no era un ciudadano común de Sodoma, sino alguien que había sido bendecido junto con su tío Abraham, y por elección propia, decidió vivir en aquella ciudad. En Génesis capítulo 13, versículos 11 y 12, vemos que Lot, al percibir la fertilidad de la región, eligió las llanuras del Jordán y armó sus tiendas hasta Sodoma. Su decisión fue motivada por una visión estratégica, tal vez pensando en el futuro de su familia y en los negocios, pero no previó el peso espiritual que esa elección traería. Lot representa a muchos que viven en medio del mundo intentando mantener la fe. Él era justo, como afirma 2 Pedro capítulo 2, versículo 7, pero estaba rodeado de personas y prácticas que lo afligían diariamente. Su corazón estaba dividido. Por un lado, reconocía la justicia de Dios. Por otro, se había acostumbrado a los conforts y beneficios de Sodoma. Esta ambigüedad lo hacía vulnerable. Intentó vivir de forma neutral, sin confrontar directamente el mal, pero también sin entregarse totalmente a él. Sin embargo, en ambientes profundamente corrompidos, la neutralidad es una ilusión peligrosa. Su presencia en la ciudad no provocó cambio espiritual a su alrededor. Al contrario, él mismo empezó a ser visto con desconfianza, como alguien que no pertenecía de hecho a aquel lugar. Cuando intentó alertar a sus yernos sobre la destrucción inminente, ellos se burlaron de él, como se relata en Génesis capítulo 19, versículo 14. Esto muestra que su influencia espiritual era débil, tal vez porque, a lo largo del tiempo, había perdido autoridad moral, por no posicionarse de forma más firme. Vivir entre el caos sin contaminarse exige más que intención. Exige convicción, valentía y separación real. La tensión interna de Lot también se manifestó en el momento de la huida. Él dudó, fue reacio y necesitó ser prácticamente empujado por los ángeles para salir de la ciudad. Su apego a la vida construida allí, a los bienes, a la posición social, hizo que su salida fuera más dolorosa de lo que debería. A pesar de reconocer el peligro, le costó dejar lo que había construido. Esto revela cuánto Sodoma ya había enraizado en su alma, incluso sin que él se diera cuenta completamente. Su esposa, como veremos más adelante, expresaría esto de manera aún más trágica. La historia de Lot nos confronta con una realidad común.
Es posible amar a Dios, pero estar tan inserto en un sistema corrompido que ya no conseguimos discernir el momento correcto de salir. Su vida es una advertencia para aquellos que intentan equilibrar fe y conveniencia, justicia y confort, santidad e influencia. Al final, su corazón dividido casi le costó la salvación. La llegada de los ángeles a Sodoma no fue solo un episodio aislado, sino un divisor de aguas que reveló el verdadero estado espiritual de la ciudad. En Génesis capítulo 19, versículos 1 y 2, los ángeles son recibidos por Lot a la puerta de la ciudad, un lugar de autoridad y decisión, lo que ya nos indica que la presencia divina estaba colocándose en posición de juicio. Los visitantes, que representaban al propio cielo, vinieron no solo para observar, sino para confrontar directamente la realidad del pecado. La visita, que podría ser una oportunidad de redención, rápidamente se transformó en testimonio del caos. Desde el principio, su presencia provoca una reacción extrema. Hombres de toda la ciudad, de los más jóvenes a los más viejos, se reúnen frente a la casa de Lot exigiendo acceso a los extranjeros con intenciones perversas. El escenario es de completa degeneración colectiva. No era un grupo aislado o un acto cometido a escondidas. Era toda la ciudad participando abiertamente del mal. Esto no solo impactó la naturaleza angelical de los visitantes, sino que también expuso la urgencia del juicio. La ciudad ya había pasado del punto de retorno. Era como si el enfrentamiento entre lo sagrado y lo profano hubiera alcanzado su apogeo. La postura de los ángeles ante la violencia inminente fue firme y decidida. Cuando Lot intentó intervenir, ofreciendo incluso a sus hijas en un gesto desesperado, algo que por sí mismo revela el grado de distorsión moral incluso entre los justos. Los ángeles entraron en acción. Ellos hirieron de ceguera a los hombres de la ciudad, como está registrado en Génesis capítulo 19, versículo 11. Este acto no solo protegió a los que estaban en la casa, sino que simbolizó la ceguera espiritual de todo el pueblo. Ya no podían discernir el bien del mal, la luz de la oscuridad. Estaban ciegos, literalmente y espiritualmente. La visita angelical abrió una verdad dolorosa. El cielo aún envía advertencias, pero el corazón humano, a menudo, ya está decidido a no escuchar. Los ángeles vinieron como señal de esperanza para Lot, pero como jueces silenciosos para la ciudad. Su presencia trajo paz para unos y condenación para otros. Esto nos enseña que la misma luz que guía a los justos consume a los impíos. La diferencia radica en el posicionamiento del corazón. El enfrentamiento con el cielo no deja a nadie neutral, exige decisión. Aquella noche en Sodoma selló el destino de la ciudad. La presencia de los ángeles fue el último acto de misericordia antes del juicio. Fue una oportunidad postrera que encontró solo hostilidad como respuesta. Cuando el cielo visita la tierra y es recibido con violencia, no queda más camino de retorno. El enfrentamiento fue claro, Dios estaba presente y la ciudad, en su arrogancia, se insurgió contra él. La ceguera física que alcanzó a los hombres de Sodoma fue solo el reflejo visible de una condición interior mucho más profunda. Al ser heridos por los ángeles, no lograron encontrar la puerta, como está en Génesis capítulo 19, versículo 11. Esta imagen tiene un peso simbólico fortísimo. El acceso a la verdad, a la salvación y a la justicia les fue cerrado, no por falta de oportunidad, sino por elección reiterada de ignorar los llamados divinos. Lo que vemos aquí es el clímax del rechazo a lo sagrado. La ciudad ya no tenía ojos para ver la presencia de Dios, ni oídos para escuchar su voz. Este tipo de ceguera no surge de forma repentina. Se construye con pequeñas decisiones diarias de despreciar la verdad.
Cada vez que alguien elige ignorar la conciencia, endurecer el corazón y resistir la corrección, una capa de oscuridad se instala en el alma. En Juan capítulo 12, versículo 40, leemos que cegaron sus ojos y endurecieron su corazón, para que no vean con los ojos, ni entiendan con el corazón, y se conviertan. Esta es la condición de Sodoma, un pueblo que, habiendo recibido señales, eligió deliberadamente permanecer ciego. Lo más alarmante es que, incluso después de ser alcanzados, los hombres de Sodoma no se rindieron. Continuaron tratando de encontrar la entrada, tanteando en la oscuridad, movidos por deseos enfermizos. Esto muestra que la ceguera espiritual, cuando alcanza cierto punto, se vuelve autopunitiva. La persona ya no puede distinguir lo que está haciendo. I had that dream again. My small business needs to hire, but I don't use LinkedIn and I hire wrong. So our orders get all backed up. We're drowning in paperwork, then actually drowning. Carol is fighting off sharks with a stapler and pirates are pillaging the office copier and... Then I wake up. Don't let hiring nightmares ruin your dreams. LinkedIn Jobs' new AI assistant goes beyond the resume, using unique insights to deliver a smarter shortlist. Post your job for free at linkedin.com/quality. Start hiring today with LinkedIn. This episode is brought to you by Greenlight. Get this. Adults with financial literacy skills have 82% more wealth than those who don't. From swimming lessons to piano classes, us parents invest in so many things to enrich our kids' lives. But are we investing in their future financial success? With Greenlight, you can teach your kids financial literacy skills like earning, saving, and investing. And this investment costs less than that after-school treat. Start prioritizing their financial education and future today with a risk-free trial at greenlight.com/Spotify. Greenlight.com/Spotify. Se entrega al error con tal intensidad que, incluso frente al dolor, insiste en él. La destrucción ya comenzó dentro, y el cuerpo solo sigue el destino del alma que se ha perdido. La ciudad había sido invadida por una oscuridad tan densa que la luz, cuando llegó, causó irritación en lugar de reverencia. La presencia angelical que debería provocar temor fue respondida con violencia. Este es uno de los mayores signos de la ceguera espiritual, el odio a aquello que es santo. Cuando alguien llega al punto de luchar contra lo que viene de Dios, ya no hay argumentos racionales. Solo queda un corazón endurecido, esclavizado por la propia voluntad. Y fue precisamente esta ceguera la que selló el destino de Sodoma. Esta parte de la historia es una alerta viva. La ceguera espiritual no elige época ni cultura. Afecta a cualquiera que se acostumbra a rechazar la verdad. Lo que comienza como un parpadeo frente al error puede terminar en total oscuridad. El pueblo de Sodoma vio la luz, pero prefirió las tinieblas. Y esta elección, hecha día tras día, selló su suerte. Cuando llegó el juicio, no vino con largos discursos ni con promesas de aplazamiento. La justicia de Dios descendió con precisión, sin necesidad de explicaciones. En Génesis capítulo 19, versículo 24, está registrado que el Señor hizo llover azufre y fuego del cielo sobre Sodoma y Gomorra. La sentencia fue directa, definitiva y completa. Este acto no fue una explosión de furia, sino el cumplimiento de un veredicto previamente anunciado, frente a una ciudad que despreciaba todas las oportunidades de arrepentimiento. El juicio divino lleva un peso que la humanidad moderna a menudo intenta suavizar. Hablamos con facilidad sobre el amor de Dios, pero olvidamos que su justicia es parte esencial de su carácter. Él es longánimo, pero también es juez, y cuando Dios ejecuta su juicio, lo hace con perfección, sin cometer injusticia. La destrucción de Sodoma no fue solo un castigo físico, fue un hito espiritual. Dios estaba mostrando que hay límites que cuando se cruzan repetidamente no dejan alternativa, sino la intervención directa. El impacto del juicio fue total. Las ciudades fueron consumidas y toda la vegetación alrededor fue destruida. La región, antes comparada al Edén, se convirtió en un desierto. El lugar que encantó los ojos de Lot se convirtió en cenizas.
La transformación geográfica simbolizaba la consecuencia espiritual. Dios no solo borró a Sodoma del mapa, sino que dejó en ella un testimonio eterno para todas las generaciones. Judas, en su carta en el versículo 7, afirma que esas ciudades sirven de ejemplo, padeciendo la pena del fuego eterno. No fue un evento aislado, sino una advertencia permanente. La justicia de Dios no es irracional, sino certera. No hay corrupción en su tribunal, ni espacio para una defensa vacía. Cuando Él decide actuar, es porque toda misericordia ya ha sido ofrecida y rechazada. El juicio no llega por sorpresa divina, sino por rechazo humano. Sodoma tuvo oportunidad de arrepentimiento. Tuvo testigos, advertencias y hasta visitas celestiales. Pero la ciudad eligió permanecer en el error. Y cuando la elección por el pecado se reitera, el juicio no es más una posibilidad, es una consecuencia. El peso del juicio de Dios es proporcional a la grandeza de su misericordia rechazada. Cuantas más oportunidades se tienen, mayor es la responsabilidad. Sodoma rechazó todo y recogió lo que sembró. Y este eco del pasado permanece vivo, como un recordatorio de que la justicia del cielo no falla. Puede tardar a los ojos humanos, pero nunca deja de cumplir su propósito. La destrucción de Sodoma no sorprendió a los cielos, sino a los hombres que, aunque advertidos, prefirieron posponer decisiones cruciales. En medio de todo esto, Lot se ve obligado a tomar una actitud que había estado postergando durante demasiado tiempo. En Génesis, capítulo 19, versículo 15, los ángeles lo despiertan al amanecer y ordenan: levántate, toma a tu mujer y tus 2 hijas que aquí están, para que no perezcas en la injusticia de esta ciudad. Era un momento de urgencia. No había más espacio para reflexión, ni para negociaciones con el pecado. La decisión necesitaba ser inmediata. La reacción de Lot, sin embargo, es sorprendente. Él duda. Incluso ante la destrucción inminente, su corazón aún está atado a lo que ha construido. Sus bienes, su rutina, su historia estaban allí. Los ángeles entonces lo toman de la mano, como relata Génesis capítulo 19, versículo 16, y lo sacan de la ciudad, literalmente arrastrándolo hacia la salvación. Este detalle revela algo profundo. A veces, incluso los justos necesitan ser empujados fuera de la zona de confort espiritual. La gracia de Dios es tan intensa que Él no solo señala el camino. Él sostiene nuestra mano cuando vacilamos. La urgencia de la huida también involucraba elecciones difíciles. Lot tuvo que dejar todo atrás: propiedades, seguridad y hasta parte de la familia. Sus yernos, por ejemplo, se rieron cuando él habló del juicio que se aproximaba. No creyeron, fueron consumidos junto con la ciudad. Esto nos muestra que, en los momentos decisivos de la vida, no es posible salvar a quien elige quedarse. El juicio no respeta lazos humanos cuando la verdad ha sido rechazada conscientemente. Lot necesitó continuar su viaje, incluso con el corazón herido por quienes se quedaron. Otro detalle importante es la dirección de los ángeles. No mires hacia atrás. Esta orden carga una simbología poderosa. Quien quiere ser salvado de la destrucción necesita desligarse completamente del sistema que está siendo juzgado. Mirar hacia atrás puede parecer inofensivo, pero es una señal de apego, de nostalgia, de un corazón aún dividido. La huida de Lot no era solo geográfica, era espiritual. Necesitaba abandonar no solo el lugar, sino también la mentalidad, las costumbres, las emociones ligadas a esa cultura. El viaje de Lot nos enseña que hay momentos en que Dios no solo habla, interviene con urgencia, y cuando Él hace eso, nuestras respuestas necesitan ser firmes. No hay más tiempo para ponderaciones. La fe, en esos momentos, no es una creencia pasiva, sino una acción radical.
Quien duda, pierde. Quien se aferra, queda. Y quien obedece, vive. La salvación exige movimiento, desprendimiento y confianza plena en la dirección divina. La huida de Sodoma reveló no solo la fe de algunos, sino también las ataduras ocultas en el corazón de otros. En Génesis, capítulo 19, versículo 26, está registrada una de las escenas más impactantes y simbólicas de toda la narrativa. Y la mujer de Lot miró hacia atrás y quedó convertida en una estatua de sal. Esta mirada no fue solo un acto físico, sino la manifestación de un apego interior que ella no pudo esconder. Sus pies estaban fuera de la ciudad, pero su alma aún estaba atada a ella. La mujer de Lot representa a aquellos que intentan caminar con Dios, pero sin renunciar a lo que el mundo ofrece. Su huida fue superficial. Caminaba en dirección a la salvación, pero su corazón permanecía conectado a los placeres, a los recuerdos y a la identidad construida en Sodoma. Mirar hacia atrás revela nostalgia, deseo y falta de verdadero arrepentimiento. Fue este movimiento lo que la condenó. La orden de los ángeles había sido clara, y desobedecer a la palabra divina, incluso en un detalle, carga consecuencias eternas. Su transformación en estatua de sal tiene un peso simbólico enorme. La sal, en la cultura bíblica, se usaba para preservar y dar sabor, pero también representaba juicio, como en el caso de las ofrendas quemadas con sal en el altar, conforme a Levítico capítulo 2, versículo 13. En este contexto, la mujer de Lot se convierte en un memorial, no de preservación, sino de estancamiento. Quedó atrás. Starting a business can seem like a daunting task, unless you have a partner like Shopify. They have the tools you need to start and grow your business. From designing a website to marketing to selling and beyond, Shopify can help with everything you need. There's a reason millions of companies like Mattel, Heinz, and Allbirds continue to trust and use them. With Shopify on your side, turn your big business idea into... Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/special offer. Atrapada entre dos mundos. No pudo pertenecer ni a Sodoma, que fue destruida, ni a la nueva vida que Dios había preparado. Se convirtió en una señal eterna de alerta para quienes intentan servir a dos señores. Jesús, en Lucas capítulo 17, versículo 32, nos manda recordar a la mujer de Lot. Este pequeño versículo, con solo 5 palabras, carga un eco poderoso. Nos recuerda que no basta con huir del pecado exterior, es preciso romper con el apego interior. Muchos pierden lo que Dios tiene para ellos, no por falta de información, sino por falta de desprendimiento. Ellos incluso salen del ambiente tóxico, pero siguen alimentando en pensamiento lo que dejaron atrás. La historia de la mujer de Lot es un espejo para todos los que están en proceso de cambio espiritual. Nos muestra que la salvación no es solo geográfica, emocional o social. Es total. No se puede llevar para el nuevo tiempo de Dios las cargas de un pasado condenado. Mirar hacia atrás es desconfiar de la promesa. Es decir, aún con los ojos, que lo que fue dejado era mejor que lo que Dios está ofreciendo. Y en este gesto aparentemente pequeño, el precio pagado fue la eternidad. Sodoma y Gomorra fueron destruidas hace 1000 años, pero siguen vivas en las páginas de la Biblia y en la conciencia colectiva de la humanidad. La cuestión que nos queda es, ¿por qué? ¿Qué hace que esta historia sea tan emblemática, tan referenciada por profetas, apóstoles y por el propio Cristo? El verdadero secreto detrás de la destrucción de estas ciudades va más allá de la inmoralidad y de la corrupción. Está arraigado en la negativa sistemática de reconocer la soberanía de Dios. En Lucas, capítulo 17, versículos 28 a 30, Jesús compara los días de Lot con los días de su venida.
revelando que la esencia del problema no está en los actos exteriores, sino en la indiferencia espiritual ante el juicio inminente. Sodoma fue destruida no solo porque pecó, sino porque ignoró repetidamente los llamados al arrepentimiento. El pecado se vuelve fatal cuando es defendido, justificado y celebrado hasta el punto de convertirse en cultura. Ese es el verdadero secreto. La caída de una sociedad comienza cuando deja de discernir el bien del mal y pasa a normalizar aquello que Dios condena. El juicio no vino como castigo repentino, sino como cosecha de lo que fue sembrado a lo largo de generaciones. La destrucción fue solo la consecuencia natural de un corazón que eligió vivir sin Dios. La alerta se intensifica cuando percibimos las similitudes con nuestros días. Vivimos en tiempos donde la abundancia, la vanidad, la indiferencia, la sensualidad y la ceguera espiritual están tan presentes como lo estaban en Sodoma. La cultura moderna también ha construido sus altares para el placer, para el dinero, para el ego. La justicia es manipulada, la verdad relativizada y la espiritualidad, muchas veces, vista como un obstáculo a la libertad. Lo que ocurrió con Sodoma no es solo historia, es profecía. Es un espejo de lo que le sucede a cualquier civilización que rechaza deliberadamente la luz. Pero hay un detalle que no podemos olvidar. Lot fue salvado. Y esto nos muestra que, incluso en medio del caos, Dios sabe liberar a los suyos. Segunda Pedro, capítulo 2, versículo 9, afirma: El Señor sabe liberar de la tentación a los justos y reservar a los injustos para el día del juicio. Este es el hilo de esperanza que atraviesa toda la narrativa. Dios no desea destruir, Él desea salvar. Pero para eso es necesario escuchar, obedecer y romper con todo lo que nos ata al sistema condenado. El secreto de Sodoma, por lo tanto, no está solo en cómo fue destruida, sino en por qué eligió ignorar el cielo. El mensaje es claro: Dios no es indiferente a lo que sucede entre los hombres. Él ve, Él espera, Él envía avisos, pero Él también juzga. Y nuestra generación, como todas las demás, está ante la misma elección. La historia ha sido contada, la alerta ha sido dada. Lo que hagamos con esto es lo que realmente definirá nuestro destino. Hay historias que no envejecen, solo ganan más fuerza con el tiempo. Si esta reflexión trajo algo a la memoria o encendió una luz en el entendimiento, escribe en los comentarios. Comparte con quienes aún necesitan escuchar y quédate cerca. Este canal es un refugio para verdades que el tiempo nunca ha borrado.